Mm, una de las cosas que muchas personas se preguntan de buscar a Dios, y miraba una persona que hacía, Lourdes, un comentario, Claudia, que hacía un comentario, bueno, ¿y para qué tanta declaradera? Porque, bueno, yo no tengo en mi vocabulario los decretos, el decreto y el declarar, ¿no? Hay lugares donde decretan y yo decreto. En mi vocabulario no está la palabra decreto, sino declaro. Es muy diferente. Eh, y cuando nosotros declaramos, siempre he enseñado, estamos profetizando, estamos, es como cuando uno ora, está orando Lourdes, Señor, llénanos de tu presencia, bendícenos, permítenos entrar en tu propósito. Eso es una declaración. Y no es que estemos obligando a Dios, sino que estamos declarando con nuestras palabras, porque tu propio destino también responde a la palabra. Eso lo entendemos. Tu propio destino también responde a la palabra que tú digas todos los días. Eso responde. Entonces, cuando tú declaras, cuando tú puedes decir una palabra sobre otra persona, también uno puede hablarse a sí mismo. Cuando yo digo que le vaya bien a Claudia, Señor, yo oro para que le vaya bien a Rafael, a Giovanni, a su esposa. Señor, oro para que le vaya bien a Blanca Bautista. Oro para que le vaya bien a Valeria, a Yolima. Cuando oramos, estamos declarando sobre nosotros esa bendición, porque tu destino responde a la palabra. Si quieres anotar esta frase, la, tu destino, tu destino responde a la palabra. O sea, tu vida responde a la palabra. Así como tú puedes declarar o tú puedes profetizar a otros, también tú puedes hablarte a ti mismo. Que tú puedas decir, a mí me va bien en este día. Yo voy a abrir mis negocios y este día serán bendición para mí. Yo voy a llevar esa hoja de vida y tendré una respuesta. Voy a hacer ese negocio y Dios me va a bendecir. Iré al médico y todo saldrá bien. Hoy es el día en que tengo una respuesta. Y cuando tú declaras tu propio destino por la palabra, eso va a responder en el mundo espiritual. Porque muchas veces podemos decirle a una persona, Dios te va a bendecir, te va a ir bien. Pero también hay que decirlo para esta parte. Cuando Dios me usa para darle una palabra a alguien, yo digo, Señor, y para este lado también, no solamente para allá. Entonces yo lo declaro. Yo digo, Señor, bendice a Jorge. Entonces David estaba en un momento de dificultad. David estaba afrontando algo en su vida, muchas pérdidas en su vida. Y David declaró esto en el Salmo 30, versículo 6. ¿Qué dice Lourdes? Salmo 30 o Primera de Samuel. Perdón, Primera de Samuel. Primera de Samuel 33. Leámoslo desde el 5 al 6. Perfecto. Entonces dice la palabra, las dos mujeres de David, Ainoam, Jerselita y Abigail, la que fue mujer de Nabal, de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en el Señor su Dios. Amén. Ahí. Mira, Lourdes, el problema que estaba viviendo, Brian, el problema que estaba viviendo David. El pueblo estaba amargado contra David. Y no era un problema transitorio, era un problema donde, donde o todas las familias se levantaban contra el rey, contra su líder, contra la persona que los estaba direccionando. Y había tanta amargura en el corazón que querían, o sea, dice la palabra que querían apedrearlo, querían destruirlo. Y David, en medio de su prueba, ¿qué dice la palabra? Se animó y buscó al Señor.
O sea, David se animó en Dios. David se animó en su Dios en medio de la circunstancia. Entonces, cuando David se animó en su Dios, lo que quiero decir es que tu propio destino responde también en lo que tú puedas hablarte a ti mismo. Y David, en medio de esa dificultad, se animó en su Dios. ¿Y cómo se animó en su Dios? Comenzó a declarar, Señor, los enemigos están contra mí, pero mi destino, diga conmigo, mi destino está Mi vivo. destino está Mis vivo. enemigos están contra mí, la enfermedad está contra mí. Puede que haya una circunstancia contra ti y tú puedas levantar una palabra sobre tu vida. Mi destino está vivo. Cuando tú declaras sobre ti, tu destino está vivo y nadie más puede tener, escúchame lo que te voy a decir, nadie más puede tener lo que Dios dijo que era para ti. O sea, nadie puede tener lo que Dios dijo para ti, porque lo que Dios promete para ti es para ti y para mí. Y cuando Dios promete algo para ti y para mí, tampoco nadie lo puede detener lo que Dios dijo de ti. Entonces, cuando tú dices, como en esta mañana, mi destino está vivo en medio de las circunstancias, David lo iban a apedrear, pero me llama la atención. ¿Qué dice Lourdes en el último versículo? Cuando a David lo estaban persiguiendo, porque él dice, y lo iban a apedrear, o sea, la lucha no era cualquier cosa. ¿Cuál fue la actitud o qué hizo David? David se fortaleció en el Señor su Dios. Se fortaleció en el Señor su Dios. Yo vengo a decirle en esta mañana a alguien, no sé cuál sea la lucha, no sea, no sé qué es lo que está deteniendo lo que tú necesitas. No sé hoy lunes que tú estás soñando y tienes un propósito. No sé hoy al inicio de esta semana, pero yo vengo a desafiarte en esta mañana y a decirte, sé una mujer valiente y sé un hombre valiente y declara sobre ti. David se animó, se fortaleció en el Señor su Dios. Vamos, esta semana es la semana donde tú te fortalecerás en Dios, donde yo vengo a declarar y a profetizarte en este día, tu destino está vivo. Te levantarás de esa cama, te levantarás de esa situación, tu destino está vivo y nadie puede detener lo que Dios ya dijo de ti, nadie, porque tú estás alineado y estás alineada con una palabra que viene de parte de Dios del cielo y lo que Dios prometió. Yo vengo a decirle a alguien que me está escuchando esta mañana, se manifestará por el poder de la palabra, se manifestará, porque tu actitud puede cambiarlo todo. La actitud de David cambió todo porque se fortaleció en Dios. La mejor manera de fortalecerte es cuando tú lo buscas, cuando tú vas a la iglesia, cuando tú te reúnes, cuando tú dices, voy a buscar de Dios en este tiempo. No subestimes nunca el poder de una palabra, nunca subestimes el poder de una oración. Así sea de un niño que alguien ore por ti, nunca subestimes la oración de una palabra, de una oración, nunca subestimes el saludo de una persona. Dios te bendiga, porque una frase divina puede despertar lo que tú necesitas. Una frase divina puede despertar un corazón. Por eso te digo hoy con todo mi corazón, que Dios te bendiga, que Dios te guarde, que Dios te prospere. Tu destino está vivo. Dios puede detener, nadie podrá, te lo repito, nadie podrá detener lo que Dios dijo de ti. Por eso nunca subestimes el poder de una palabra, el poder de una oración. Nunca subestimes una frase divina, porque una frase divina puede despertar tu corazón. Que tus oídos estén atentos, porque Dios está llamando a una generación. Tú fuiste creado para escuchar la voz de Dios. Vamos, diga conmigo, en esta mañana yo fui creado para escuchar la voz de Dios. Fui creado para escuchar un direccionamiento, la voz de Dios, para que se active en mí
esos milagros. Diga conmigo, yo fui creado para ver las bendiciones de Dios y ser un ser vivo, una persona viva por la palabra que Dios dice. Entonces, tu destino, yo creo que en esta mañana que nos conectamos tomando esta palabra en referencia de donde David lo querían matar. O sea, David estaba lleno de enemigos. David estaba, las mujeres lo querían apedrear, los hombres lo querían apedrear. Sus esposas estaban, dice que amargadas del corazón, y él estaba tan lleno de una dificultad. Eso sí es un problema. Hay gente que está triste porque no puede pagar el recibo de la luz. No, eso no es nada. Dios te va a proveer. Hay pruebas más difíciles. Hay gente que ya no quiere vivir porque no tiene en la tarjeta del metro o de su Transmilenio o no tiene para un transporte. No, tú vas a vencer eso. No te mueras en el desierto por algo tan pequeño. David estaba pasando una prueba tan difícil y él dice, y David se fortaleció en el Señor. David oró, David ayunó, David se animó en Dios. Él se animó a buscar, se fortaleció. ¿Y cómo se fortalece? David empezó a decir, yo soy el rey. Tú me escogiste, tú me ungiste por Samuel. Yo soy el rey, yo voy a ser el que voy a gobernar este pueblo. Yo no puedo estar débil. Y empezó David a fortalecerse en el Señor, a decir palabras que lo motivaran a él. Yo te digo hoy, tu destino está esperando ser activado, activado por una palabra tuya. ¿Cuándo te vas a levantar? Ahora. No llores más por ese dolor. No llores más por lo perdido. No te acuerdes de tu ayer. No te acuerdes del dolor que tú pasaste. No te acuerdes del lugar del llanto. Avanza. Ya se derramó la leche. Ya no puedes recogerla. Ahora lo que tienes que avanzar. Tu destino hoy, lunes, está esperando para que tú actives por el poder de tus palabras una semana llena de bendición. Y hay otros que están esperando lo que tú tienes. Y hay otros que están esperando lo que tú actives. Tus hijos están esperando lo que tú actives. Tu hogar está esperando lo que tú actives. Tu casa está esperando lo que tú actives. Nuestra congregación está esperando lo que nosotros activemos. Donde tú vayas, alguien está esperando lo que tú tienes y lo que tú puedes activar. Háblalo todos los días. Despierta. Vengo a decirte, despierta el futuro, porque hay algo que te está escuchando hoy en el mundo espiritual. Hoy algo te está escuchando en el mundo espiritual. Vengo a decirte que David se fortaleció, declaró palabras sobre él mismo y cuando él declaró palabras sobre él mismo, se fortaleció en el Señor porque él sabía que alguien lo estaba esperando que se activara no solamente en el corazón de David, sino en el corazón de muchos de los que los rodeaban. Porque tú tienes la palabra más segura. Hay una palabra en segunda de Pedro, Lourdes, capítulo 1, creo que está, segunda de Pedro, la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1, el versículo 19. Hay una palabra, esto es para alguien que me está escuchando. Y hoy quiero que los que estamos conectados y todos los líderes que están conectados, oremos y que el Espíritu Santo te revele qué área de tu vida tienes que despertar. ¿Qué área de tu vida? ¿Y qué dice? Segunda de Pedro 1:19. Hay una Dice, palabra hermosa ahí. dice, les prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que ya lo venció. ¿Y qué dice la otra? Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas son vencidos. Amén. Qué lindo. Su Entonces, postrer estado, su ah, postrer ah, estado viene a ser peor que el primero. exacto. El postrer estado viene a ser peor que el primero, porque el poder está en tus palabras. No te hagas esclavo de tus propias palabras.
Hazte libre con tus propias palabras. David se fortaleció en el Señor y cuando se fortaleció en el Señor, David escribió un verso diciendo, yo abriré mi boca y tú la llenarás, porque la palabra de Dios es un aliento para que tu vida sea completa, porque la palabra de Dios es la estructura, la palabra de Dios está, cuando tú lees la Biblia, la palabra es una estructura. Él llenó ese libro que tenemos de 66 libros en nuestro canon, pero de muchos libros que hay. Pero él escribió en esos libros, él escribió eh, aliento, él escribió estructura, guardarás el día de reposo, guardarás las fiestas, no tendrás dioses ajenos. Bueno, él dio una estructura. Y cuando la estructura está escrita en la palabra y tú y yo la leemos, el Espíritu trae vida de esa palabra. El Espíritu trae vida. Y cuando el Espíritu trae vida, tú nunca vas a profetizar desde el alma solamente. Tú nunca vas a declarar desde el alma nunca solamente. Vas a declarar desde el Espíritu, porque el Espíritu busca su presencia antes de abrir su boca. El Espíritu abre su presencia, porque la palabra sin el Espíritu solamente informa. Hay gente que es buena para predicar y saben y conocen palabra, pero hay personas que le falta ese mover del Espíritu, porque la palabra da una información, pero hay que decirle al Espíritu que venga por esa estructura y entonces tú comienzas no solamente a declarar, sino a ver lo que Dios quiere hacer contigo. Pídale siempre al Espíritu Santo. Pídale siempre a Dios que te revele la estructura que está en su palabra, pero que se mueva dentro de ti, porque el Espíritu sin la palabra también emociona. O sea, son dos cosas. La palabra es una estructura, pero tiene que venir el Espíritu para que puedas declarar y ver lo que el Espíritu quiere. Pero también hay muchos que solamente están con el Espíritu y sin palabra, y el Espíritu sin palabra emociona. ¿Qué quiere decir? Que todos solamente cantan, profetizan, pero no hay una palabra. Entonces el Espíritu sin palabra emociona. La palabra sin Espíritu solamente informa. Entonces la palabra con el Espíritu transforma. Y eso fue lo que David dijo, busqué al Señor y me fortalecí. Yo quiero decirte en esta mañana, la palabra con el Espíritu transforma. La palabra con el Espíritu transforma. Diga conmigo, la palabra con el Espíritu transforma. Hoy quiero decirte esto, que Dios está levantando hombres y mujeres como David, personas que caminan, y esas personas somos tú y yo, que caminamos tal vez en lugares oscuros, tal vez como el profeta Ezequiel que caminó en medio de valles de huesos secos y no se asustaron, no se asustaron. Muchos caminaron como David en valles oscuros, en lugares de muerte. Ezequiel caminó en un cementerio donde habían muchos huesos, no se asustaron, sino que se levantaron con una voz desde el cielo. Yo vengo a decirte, tú y yo somos de esas personas, que no nos asustamos, que no nos preocupamos, que oramos y que declaramos. Estaba mirando las noticias esta mañana y anoche de todo lo que pasó en una región de nuestro país, en el Cauca, donde murieron muchas personas en esta guerra que a veces no tiene sentido porque ya no es eh, una guerra por la justicia, una guerra porque el necesitado esté mejor, como algunas personas en muchos años, en el 48, 47, que iniciaron estar en contra del gobierno y habían cosas de conservadores, de liberales y todo esto que sabemos la historia.
pero que hoy en día ya no es una guerra de ideales, sino una guerra por narcotráfico, una guerra por tener el poder. Y cuando uno ve en estas noticias, no sé si tu corazón se mueve en estas noticias de ver madres orando y llorando por la pérdida de sus hijos, por gente que iba en una carretera y tener que pasar esto. Y entonces pensaba en eso de que la iglesia, nosotros como iglesia a nivel no solamente de Colombia, sino mundial. Lo que pasa es que hay una división tanto en el pueblo de Dios, una división porque cada persona siente que tiene su trono, pero no comparte con el otro, por intereses también. Pero cuando miraba estas noticias, yo decía, Señor, la iglesia, nosotros, hagamos nosotros la parte. Si otros no lo quieren hacer, el problema es de ellos, pero nosotros tenemos que hacer una parte. Declarar por la palabra que nuestro país es un país de bendición. Donde tú estás, tú declaras y tú lanzas esas palabras. Mi barrio, Suba, es bendecido. Usaquén es bendecido. Lucero es bendecido. Santa Marta es bendecido. Señor, donde yo vivo, el barrio Esprín es bendecido. Señor, donde vive Maris. Señor, donde vive Lady Romero. Cuando tú te levantas a declarar, cuando se une el espíritu con la palabra, porque la palabra es la estructura, el espíritu es el poder. Cuando tú hablas y dices, Dios dice en su palabra que oraremos por la tierra y la tierra será bendecida. Tenemos una tarea como conocedores de las cosas de Dios y es orar no solamente por nuestro país, por todo el mundo, pero en especial donde Dios ha colocado a cada uno de ustedes. Dios nos colocó a unos en Bogotá, a otros en los Llanos, otros en el Tolima, otros en el Cauca. Orar, orar, porque eh, en el poder de la oración y en el poder de que nosotros declaremos que Dios nos hizo nacer en una tierra tan linda como Colombia, nos hizo nacer en una tierra tan hermosa como Colombia y declaramos que todo conflicto que se está viviendo internamente en el país, por política, por todo lo que está pasando, Dios tiene el control. Y la palabra del Señor dice que Él coloca reyes y quita reyes. El Señor es el que pone reyes y quita reyes. Entonces uno declara, Padre, por tu palabra llegará el que tiene que ser. Obvio, yo tengo que hacer un trabajo, tengo que elegir, tengo que elegir y elegir bien. Pero encima de ese elegir, Dios es el que tiene la última palabra. Por eso tú y yo declaramos que hay paz. En el nombre de Jesús hay paz sobre nuestro país, hay paz en nuestras familias que están en los campos. Bendecimos el agua, bendecimos la comida, bendecimos los campesinos que trabajan en la tierra. Es eso a lo que me refiero, que tenemos el poder para declarar. Esta semana será una semana de activar la bendición, de activar por el poder de la palabra, por una estructura. Tenemos la palabra más segura y la palabra profética más segura escrita en esta estructura, pero por el Espíritu la declaramos. Estaba hablando o asistimos a una capacitación de educación por parte del colegio y un docente de una universidad hablaba eh, de la preocupación que ellos tienen de que los jóvenes del campo ya no quieren trabajar el campo, de que la gente antigua que trabajaba el campo, los antiguos están muriendo, esa generación que cultivaba la tierra está pasando a descansar y la nueva generación, los niños y los jóvenes ya no quieren tomar el asadón, no quieren tomar el machete, no, ellos toman el celular, quieren ser influencer, quieren, las estadísticas apuntan a que ellos quieren salir del campo, venir a la ciudad, pensar, y está bien, pensar en otras cosas, pero no hay quien cultive, no hay quien, y entonces el docente decía que en los próximos 10 años, al no haber quien cultive, podrían no solamente la nación, pasar muchas naciones que no cultivan, por eso algunos exportan, importan cosas, podían entrar en esto. Y la gente preocupada, y yo decía, vamos a orar,
porque es que la palabra dice que la oración del justo puede con mucho, que el Señor de verdad enamore a esos jóvenes de la tierra, que el Señor enamore a esta juventud de la tierra, que nunca falten aquellos que tú tienes familiar en el campo, los bendecimos, yo tengo familia en el campo, los bendecimos, mira, y estamos es declarando, escuchaba una persona, ¿y por qué declaran y declaran y declaran? Porque la declaración es la palabra profética en nosotros, porque yo declaro mi futuro, declaro lo que Dios escribió para mí, porque la palabra en mi boca se convierte en un aliento completo para muchos cuando nos escuchan orar, cuando nos escuchan decir, bendecimos nuestro país, bendecimos nuestra casa. Por eso, ora en tu escuela, ora por tu barrio, ora por tu nación. Hay valles que están esperando tu voz. Hay huesos que están esperando que alguien los vea como un ejército. Dios pasó a David, lo pasó por el valle de sombra de muerte, pero él dijo, yo no temo porque él estaba confiado en una palabra. A Ezequiel lo pasó por un valle de huesos, pero muchísimos, y esos huesos estaban esperando la voz de ese profeta. Yo vengo a decirte, hay huesos esperando que alguien los vea como un ejército. Alguien te está esperando que tú lo veas como un vencedor. Alguien te está esperando a ti. Tus hijos te están esperando que tú les digas, tú eres un vencedor. Tus hijos te están esperando a ti para que tú los veas como un gran ejército, como los grandes empresarios, por eso yo nunca pienso en lo diminutivo. Hay personas que me han dicho, pastor, quiero que venga y ore por mi negocito. Desde ahí ya empezamos mal, porque yo le digo, a mí me molesta que me digan mi negocito. Y cuando alguien me dice, ay, pastor Camino, lo invito a mi casita, desde ahí empezamos mal. Yo le digo, no, no me diga casita, dígame, lo invito a mi palacio, lo invito a mi palacio. Una persona me decía, pastor, es que lo quiero invitar a que ore por, por mi, por mi tiendita. Le digo, no me diga eso, no, vamos a orar por tu supermercado. Yo no voy a orar por tiendita, voy a orar por tu supermercado, porque alguien está esperando tu voz y hay huesos esperando que alguien los vea como un ejército. Yo vengo a decirte, aquí hay voces que están siendo esperadas por alguien que necesita que tú los veas como el empresario, que tú los veas como el hombre grande, como la mujer grande en Dios. ¿Quién dijo que no? Pastor, es que qué pena, yo lo quiero invitar a mi ranchito. No, empezamos mal, no me diga eso, dígame palacio, porque lo que yo veo es la bendición sobre ti. La vida está en tu boca. Dios puede, mira, Dios podría haber resucitado el ejército de huesos por donde pasó Ezequiel. Dios pudiera haber colocado en el corazón del pueblo cuando se levantaron contra David que lo querían apedrear. Dios podía haber resucitado ese ejército sin Ezequiel. Dios hubiera podido sanar el corazón de todo ese pueblo que estaba en contra sin David, pero Dios eligió a David para que fuera el rey. Dios eligió a Ezequiel para que tuviera una palabra profética. Dios eligió a Ruth para soltar el pueblo. Dios eligió a Noemí para un propósito. Entonces, hoy también te elige a ti. Vamos, ya deja de estar dudando. Dios te eligió a ti. A ti te va a poner delante de circunstancias, te va a poner delante de huesos secos y también te va a preguntar, oye, ¿tú crees que yo puedo hacer un milagro? Y tú dirás, sí, porque la respuesta está en tu voz. Y la respuesta está en ti que puede cambiarlo todo. Yo vengo a decirte en esta mañana, cámbialo todo por tu palabra. Tú no sabes el poder que tenemos por una palabra. El poder que tenemos por una palabra. Cuando tú dices, Señor, llamo los negocios, llamo el oro, llamo la plata, Señor. Llamo los negocios, llamo el oro, llamo la plata. Te vengo a decir algo que eso tiene poder, porque lo que tú declaras viene sobre ti. Cuando tú dices, yo declaro el oro, declaro la plata, declaro los negocios, como dijo el pastor, yo me levanto hoy, Señor, y yo declaro puertas abiertas. Tu respuesta está en tu voz y tu voz puede cambiarlo todo.
puede cambiarlo todo. Entonces tú tienes que hablar, tú tienes que resucitar lo que está dormido. Hay mucha gente que te está esperando. El Espíritu Santo activa en mí la fe para ver vida donde solo hay muerte. Yo vengo a decirle hoy a alguien que me está escuchando, el Espíritu Santo activa hoy en ti la fe para que tú veas vida donde tal vez solo hay muerte. Dios abrirá tus ojos para ver el potencial que está escondido en ti. Yo te pido, abre tu boca para declarar, pero con valentía. Que tú le puedas decir, Señor, hazme una voz profética donde yo vaya. Hazme una voz profética que resucita generaciones, que resucite bendiciones en el nombre de Jesús. Que tú le digas, Señor, hazme una voz profética. Lo que pasa es que por eso Jesús, cuando entraba a resucitar a hombres o mujeres, cuando él no entraba acompañado, con muchos no, con los que dudaban no. Él entraba con gente que creía, con gente que creía, con gente que podía ver el muerto, pero que decía, ah, vivirá, porque Jesús los levanta. Vivimos, amados, en un universo que no está muerto, que no está muerto, en un universo que tampoco ni es pasivo. Desde el principio de la creación ha estado profundamente conectado desde el principio con el cielo, porque Dios creó el cielo y la tierra, siempre estará conectado. Por eso todo lo que tú declares con la voz de Dios, con su propósito eterno, la tierra, los mares, los cielos, los montes, los desiertos, las ciudades, los territorios, no son neutrales. Todo tiene una memoria, porque Dios hizo el cielo y la tierra. Entonces tú tienes hoy en tu voz el poder para cambiar tu futuro, para cambiar tu día, para que tú declares que las cosas van a estar bien. Yo vengo a decirle a alguien que me está escuchando, las cosas van a estar bien, todo te va a salir bien, todo te va a salir bien. David se fortaleció en Dios, lo querían apedrear, lo querían matar, pero él dijo, me fortalezco en Dios. ¿Cómo se fortaleció? Se habló a sí mismo. Yo soy el rey, yo soy el poderoso, yo soy el que tengo el Espíritu Santo. Yo voy a vencer, llena mi boca con tus palabras, y entonces tú serás bendición donde quiera que tú vayas, porque hay huesos que están esperando tu voz, te lo repito. Hay lugares de terror que están esperando tu voz. Hay lugares de enfermedad que están esperando tu voz. Hay un mensaje a través de tu vida que está esperando resucitar lo que está dormido. Hay una dificultad que está esperando tu voz. Habla, tienes que hablar, tienes que hablar. No tienes que estar peleando, no tienes que estar amargándote en tu corazón. Tu voz es importante. Una pareja me decía, pastor, es que llevo con mi esposo sin hablarnos un mes. Le dije, ¿un mes? ¿Llevas sin hablarte un mes? No, ya eso hay un problema grande. Un mes, yo pensé que tal vez unas horitas, pero un mes, ya eso huele a separación. Le dije, y me dijo, pues sí, ya, y tenía su orgullo en el corazón. Le dije, a ver, cuéntame qué pasó. Cuando me contó, le dije, no, el error es tuyo. Tú no quieres reconocer que el error es tuyo. Sienta a tu hombre, habla con tu hombre y comienza a hablar, porque en el hablar es que se soluciona. Cuando tú escondes, cuando no quieres hablar, es cuando los problemas más grandes se vienen, porque dejas entrar en tu corazón el resentimiento y se levanta una pared de resentimiento que ni de aquí ni para allá. Entonces andas amargada en la vida. Entonces le dije, habla. Y entonces, bueno, en la tarde habló con su hombre, arreglaron las cosas, habló, declaró lo que quería. Entonces al próximo domingo le encontré, le dije, ¿cómo te fue? Dijo, gracias, pastor, porque hablé. Y si yo no hablaba, me estaba consumiendo por dentro, ¿no? Como muchas personas dicen, si yo no hablo, me muero por dentro, ¿no? Entonces háblalo, pero háblalo, habla las cosas en Dios, porque una voz como la que Dios te ha dado a ti, ¿cómo
va a liberar el poder creativo de Dios con tus palabras. La voz tuya libera el poder creativo de Dios, porque el poder creativo de Dios, por el poder creó los cielos, por el poder creó la tierra, por el poder de la palabra creó los animales, y de lo que no se veía, por la palabra lo creó. O sea, cómo liberar ese poder en ti y en mí, ese poder creativo de Dios, pues con las palabras, porque Él todo lo creó de lo que no había. Entonces, cuando tú oras por tu hogar y tú dices, Señor, yo declaro que mi hogar es una bendición, que mi esposa es próspera, que mis hijos son bendecidos. Así fue que Dios creó. Cuando tú vas a tu trabajo y tú dices, este es el mejor empleo, yo bendigo mi jefe, bendigo lo que hago. Cuando tú vas y abres las puertas de tu negocio y tú dices, porque tú creas, tu voz profética crea ese milagro, porque tú liberas ese poder creativo de Dios con tus palabras. Y tú dices, Señor, este es mi negocio, hoy voy a vender, hoy declaro las bendiciones de Dios sobre mi negocio. Entonces, cuando tú declaras con tu voz, lideras, y no solamente lideras las palabras, sino que también libera las palabras del poder creativo que Dios tiene a través de ti. Yo vengo a decirte y con esto termino. Hoy lunes vamos a declarar que esta semana y vamos a profetizar que esta semana será una semana de bendición y de libertad. Esta será la semana de libertad de cadenas. Esta será la semana de libertad de yugos. Esta será la semana donde Dios te responderá Sí, y donde Dios. Dios te dará una palabra. Esta será la semana donde Dios abrirá portones de bendición para ti. Esta semana es donde ese dictamen médico en el nombre de Jesús saldrá a favor tuyo. Esta semana es donde tú declararás por tus palabras que Dios abrirá la puerta que tú estás necesitando, que Dios quitará la soledad de ti, que Dios quitará la depresión con la que el enemigo quiso golpearte, que te vas a levantar de esa ansiedad que el enemigo a veces quiere traer sobre tu vida para detener el propósito que Dios tiene en ti. Hoy es el día en que tú y yo desatamos por el poder creativo de Dios con nuestras palabras, porque todo Él lo creó por una palabra. La palabra dice que en el verbo era el principio y en el principio era el verbo de Dios. Y por una palabra todo fue creado. Él le dijo a los peces, crecen. Le dijo a los árboles, nazcan de la tierra. Le dijo a las aves de los cielos, vuelen. Y todo animal que arrastra, él los creó. Él los creó. Entonces tú declararás tu libertad. Alguien me está escuchando en esta mañana y declarará su libertad. En esta mañana abrirá sus labios para declarar su bendición. En esta mañana declarará vida. En esta mañana declarará que ese problema estará no en contra de ti, sino a favor tuyo. Que todas las cosas ayudan para bien. Que ese nuevo empleo que Dios te dio colocará la gracia sobre ti de una manera tan especial, la gracia que donde tú llegues serás tan agraciado que las puertas se abrirán para ti, que ese cheque vendrá sobre tus manos, que esa economía para firmar la escritura vendrá sobre ti, que vendrá ese negocio para arreglar tu tierra, que vendrá ese negocio para que tú puedas salir adelante, que Dios te trasladará al lugar que Él quiere. Dios tiene todo bajo control. Vamos a orar en este día y yo declaro ese milagro sobre ti. Padre, yo te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, te doy gracias por cada persona que está en este devocional. Te doy gracias por cada líder que está en esta mañana. Bendice, Señor, a cada persona que toma este espacio para iniciar una semana como primicia. Este devocional lo colocamos como primicia de todo lo que tú nos vas a entregar esta semana y declaro que hay milagros, que hay señales, que la enfermedad se va, que la angustia se quita, Señor, que ahora mismo todo lo que estaba adormeciendo la vida de las personas, Señor, que estaban
paralizando en el nombre de Jesús. Yo declaro que comienza a moverse un milagro por el poder de la palabra sobre ti que me estás escuchando. Tú eres profeta de tu destino. Lo que tú declares con tus labios, así se hará, porque el Señor respaldará tu corazón, el Señor respaldará tus palabras, el Señor respaldará tu ayuno, el Señor respaldará tu intercesión, el Señor respaldará tus próximos negocios. Después de este tiempo de búsqueda, el Señor rompe yugos, quebranta cadenas. David, en medio de todas las circunstancias que tenía, ese versículo es para alguien en esta mañana. David estaba a punto de ser apedreado, tenía tantos problemas encima, pero él fue y se fortaleció en el Señor, se fortaleció en sus palabras, oró a Dios y Dios le contestó y Dios le dio victoria al rey. Yo vengo a profetizarle hoy a alguien que Dios te dará victoria a ti, que Dios colocará tu nombre en honra, que Dios bendecirá lo poco que tú tienes en tus manos lo multiplicará el Señor. Lo poco que tú haces será multiplicado para ver cosas grandes, porque Dios es el que te paga a ti. Aunque los hombres no te paguen, Dios es el que te devuelve el favor. Dios es el que te paga a ti con todas tus obras. Dios es el que te devuelve a ti tus ofrendas, tus semillas, tus diezmos, todo tus pactos, lo que tú le das al pobre, Dios quien te regresa a ti 7 veces más, porque cuando tú dices, Señor, bendigo mis finanzas, bendigo, bendigo mi negocio, bendigo mis hijos. Hay padres aquí que bendecirán sus hijos. Hay padres aquí que profetizarán, que pueden ver sus hijos como el valle de huesos secos, pero ustedes los verán como un ejército. Por eso Dios le dijo a Ezequiel, ¿qué ves? Y Ezequiel le dijo, un valle de huesos secos. Dijo, profetiza sobre ellos porque verás un ejército que se levantará. Yo vengo a decirle a alguien que está creyendo en esta mañana, te levantarás para profetizar sobre tus hijos como huesos secos y verás en ellos un ejército, verás en ellos los próximos profetas, pastores, las próximas adoradoras, qué sé yo, lo que tú profetices en tu corazón, Dios lo hará, porque Dios espera que nosotros nos movamos en el mundo espiritual por nuestras palabras. Quita de ti la muerte. Quita de ti el dolor, quita de ti que no se puede. Ya no andes más en esas bobadas diciendo que no, que eres pobre, que no puedes levantarte, que quién sabe quién le va a ayudar. No, quita eso de tu boca. En el nombre de Jesús, quita eso. Tú no estás solo, que la depresión no te venga a golpear. Cuando te venga a golpear, levántate, enfréntala, porque la depresión, estaba hablando con alguien esta semana sobre depresión y ansiedad y me decía esta persona, depresión y ansiedad son temores y cómo hacer que la ansiedad y la depresión se vaya enfrentando los propios temores, porque hay gente que dice, me da miedo montar en avión, pues entonces compre tiquetes y monte hartas veces en avión hasta que se te quite el temor, porque el temor tiene que ser enfrentado. El temor a la oscuridad tiene que ser enfrentado. El temor a la enfermedad tiene que ser enfrentado. Ve al médico porque todo te saldrá bien. Los exámenes saldrán bien. Entonces, cuando tú enfrentes ese temor, serás libre por el poder de la palabra. En el nombre de Jesús, todo lo que te da miedo lo enfrentarás. Todo lo que te da miedo lo enfrentarás. No temas, no temas. Hay gente aquí que hablará con personas que le han tenido miedo. No le temas miedo a nadie. Tú hablarás y le dirás, aquí estoy. Hoy te pido, soluciona con tus palabras los problemas. Hoy te pido, y termino con esto diciéndote, tú eres un liberador y eres una liberadora del poder creativo de Dios con tus palabras, porque en la mente de Dios, todo lo que Dios creó, cuando tú ves una rosa, cuando ves una flor, cuando ves el sol, todo lo que Dios creó tan lindo, por una palabra tiene un poder creativo que Dios quiere hacerlo a través tuyo y mío. ¿Sabe qué estoy declarando? La bodega para la iglesia. Estamos muy estrechos. Todos los días mi oración es, y siento en mi espíritu que Dios va a abrir un lugar que necesitamos, que Dios va a abrir un lugar porque estamos creciendo, estamos multiplicándonos. Y yo le digo al Señor, esta semana tú colocarás las personas para la bodega que necesitamos. El domingo, cuando yo veo los servidores que deben de estar conectados. Voy a llamar 25 servidores que tengo en la iglesia. Lo voy a llamar uno por uno a ver aquí si están para que nos saluden. A ver dónde están todos los 25 servidores. Voy a llamarlos. A ver, uno, Blanquita Bautista está ahí. Uno. A Ariel, ¿dónde está Ariel? Blenda. Bueno, si los llamo a todos, los 25. Estos servidores que sirven en la iglesia, tenemos un cuartito muy pequeño para desayunar entre culto y culto. Y mi esposa me dice, no, yo
yo les doy desayuno porque ellos llegan a las 6:30 de la mañana para servir. Y entonces ayer nos vimos ahí en esa habitación tan pequeña, en ese cuarto tan pequeño que yo decía, Dios, yo creo que tú nos vas a dar un lugar, que el arriendo va a ser favorable para nosotros, que va a tener salones, que va a tener esto. Y empecé a declararlo. Yo empecé a declararlo. Yo he comprado cosas declarándolas. Yo he comprado cosas por el poder de una palabra, diciéndole, Señor, llamo mi casa, llamo el apartamento, llamo mi negocio, yo llamo el carro que quiero, llámalo, porque quiero decirte algo, tú y yo liberamos con el poder. ¿Cómo liberar el poder creativo de Dios? Te lo repito nuevamente, con tu palabra y con mi palabra en mi boca. Es que creamos, llama las cosas que no ven todavía como si estuvieran. Llamemos las cosas que no vemos como si estuvieran. Llamemos las cosas. Entonces alguien me dice, pastor, ¿y usted por qué es tan bendecido? Digo, porque yo hablo todos los días, porque yo las declaro todos los días. Porque cuando tú ves tu alacena desocupada, tú te levantas frente a tu alacena y tú le dices, Padre, yo veo la alacena llena. Yo declaro que mis negocios me proveerán en el nombre de Jesús. Entonces había una mujer que me decía, pastor, yo hice ese ejercicio, yo veo mi alacena llena y yo estaba sin trabajo y llegó un sobrino y me trajo casi como 400 euros, $400 en el mercado. Decía, yo no lo podía creer. Dije, yo solamente lo dije una sola vez, declaro mi alacena llena. El poder que tú tienes, el poder, la voz tuya es una voz profética. Yo vengo a decirte, la voz tuya es una voz profética que libera el poder. Y Dios libera ese poder creativo con tus palabras. No te va a ir mal, te va a ir bien, porque Dios está a favor tuyo. En el nombre de Jesús, lo declaramos así. Giovanni, bendigo tu ayuno. Sé que estás en ayuno hoy, inicias en ayuno, te bendigo y declaro la cobertura de Dios sobre este ayuno. Y este ayuno te abrirá a ti puertas. Este ayuno hará que todo yugo se pudra, que toda obra y toda nube que haya venido para que no venga la lluvia temprana. Esa palabra es para ti. Vendrá una lluvia temprana y una lluvia tardía. La palabra es la lluvia temprana será las bendiciones que Dios tiene para ti. La tardía, que aún las que tú no esperas vendrán sobre ti. En el nombre de Jesús, declaro bendición sobre tu ayuno. Que Dios te fortalezca y que tengas palabras como David y palabras como Ezequiel. Dale vida a las cosas. Dale vida en tu ayuno. Te bendigo en este ayuno que inicias. En el nombre de Jesús. Blanquita, bendigo a tu hijo. Blanquita Bautista, bendigo a tu hijo. En el nombre de Jesús, por la petición que tienes por tu hijo. Y declaro sobre tu hijo, amado, bendiciones. Y oro hoy por tu vida. Gracias por estar ahí conectado. Oro por tu vida y declaro que Dios guarda tu vida, que Dios guarda tu vida, que ningún mal vendrá sobre ti y que todo lo que el enemigo quiso hacer contra ti, porque mira, estuve orando cuando me enviaron esa petición y quería decirte que el enemigo te te quería matar, pero Dios te guardó por las oraciones de tu mamá, por las oraciones, porque Dios había colocado en el corazón de tu mamá. Algo estaba pasando y ella empezó a orar, y si no, otro fuera el cuento, amado, te hubieran matado. Y yo veía un espíritu de muerte fuerte. El espíritu de muerte cumple una función. La función es de recoger el gente cuando la fecha de vencimiento. Pero hay otras cosas que se mueven cuando es antes del tiempo, pero esta no era tu fecha. Esta no era tu fecha. Y el enemigo quiso matarte, quiso matarte, quiso dejarte tendido en una cama o matarte o dejarte tendido en una cama como loco. Pero Dios te guardó a ti y ninguna Amén. secuela de lo que haya podido pasar con tu vida, en el nombre de Jesús, ninguna secuela. Por el poder de la palabra, yo declaro sanidad sobre ti y declaro que te levantarás y que Dios es tu cobertura y que Dios te hablará de esto en un sueño, de cómo Dios te guardó y que los que hicieron eso contra ti, el Señor colocará su mano
sobre ellos, sobre tus enemigos, en el nombre de Amén. Jesús. Amén. Y Amén. declaramos vida. Entonces, lo que te estoy diciendo tiene, tiene mucha lógica para ti, ¿verdad? Lo que te estoy diciendo, porque hubieras podido morir. Había algo que te quería cortar, pero en el nombre de Jesús, yo declaro en el nombre. ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Abre el micrófono. ¿Quién está de administrador para que me abra el micrófono, por favor? Ahí, listo. Ahí Giovanni, está. Giovanni es que te llamas, ¿no? Sí, señor. Giovanni, ¿qué te pasó? Fue que me robaron, pastor. Me Ya, robaron y pues, un poquito, pues, un pequeño accidente. sí, Sí, tremendo, señor. pero estás bien. Bien, pastor, bien, gracias, bien, bien. Bueno, las oraciones de tu mamá, pero mira que yo veía algo fuerte y estaba, o sea, te Sí, querían era señor. matar, y Dios te guardó a ti. Y yo quiero Amén. declarar esta voz sobre ti, Giovanni. Nada, nada te va a pasar porque hay una cobertura especial sobre tu vida. Y yo declaro, pon tu mano sobre tu cabeza. Y yo Ujú. declaro ahora sobre tu cabeza, declaro sanidad. Declaro sanidad Amén. sobre tu cuerpo. Y declaro cubierta tu cabeza, tus pensamientos en el nombre de Jesús. Y todo lo que quería hacerte daño hoy se rompe. Y en el nombre de Jesús declaro que tú eres cubierto y que ángeles se activan alrededor de tu vida. En el nombre de Amén. Jesús. Gracias por estar Amén. ahí conectado. Te bendigo. No, Y me pastor, alegra muy amable. verte. Me alegra verte. Igual. Te espero en la iglesia. Pastor, buenos días. Buenos días. Habla con María Isabel Rangel. ¿Cómo María está, pastor? Isabel. Bien, gracias. ¿Cómo está, pastor? Bien, gracias, María Isabel. Pastor, quería esta mañana, pues, que orara por mi hogar, por mí. Me gustaría que me diera una palabra en esta mañana. ¿Cómo está tu hijo? Bien, gracias a Dios. Tuvo una semanita que estuvo mal porque estaba con un virus y tenía como 5 días que no comía nada, solo suerito y eso. Le hicieron un estudio y no le salió nada. Y La pues ahí. palabra, la palabra es sobre tu hijo. Por eso es la palabra y recibe ese milagro, porque así como tu hijo no tiene nada, en la próxima semana, esta semana, antes de que termine el viernes, eh, tú orarás por tu hogar. Y yo veo la palabra restauración, todo lo que el enemigo quiera traer sobre tu hogar. Pero por eso te pregunté sobre tu hijo, porque Dios cubre tu hijo, porque es un hijo de la promesa. Un hijo de la promesa, y nada le faltará a tu hijo, porque Dios es el que provee para ti y el que provee para tu casa. Y oro por esa restauración que tú estás buscando en tu hogar, que Dios fortalezca el corazón de tu esposo, que las cosas cambien, y en el nombre de Jesús declaro ese milagro. Amén. Ah, Declaro ese pastor. milagro y oro por ti esta semana. Gracias, Patricia, por estar conectada. Lourdes, bendiciones, mi Lourdes. Entonces Buenos damos días, los anuncios disculpe. que faltan. Mi sargento Dagoberto, Pastor. ¿sí? Bendecido Eh, día, quería comentarle algo pequeñito, A si ver, mi me permite. sargento. Claro que sí. Pastor, ayer pues mi hijo Aurelio José cumplió 27 años de vida y pienso que también es un milagro de Dios porque él nació allá en Bogotá, en el hospital militar y fue bastante difícil su nacimiento, fue atacado bastante por enfermedades y ayer pues lo bendecía y compartíamos acá y decía eso. Él es un milagro y quería compartir eso con Qué, ustedes. qué lindo, qué lindo. Saludamos a Miguel, fue el que está cumpliendo años, ¿cierto? Aurelio José, mi segundo hijo. Aurelio, el segundo, Sí, sí. Aurelio. Aurelio es una bendición. Aurelio es un hombre de bendición y celebramos, está joven, 27 años está joven. Que Dios lo bendiga, que Dios lo guarde.